Saludo a todos mis estudiantes de grado tercero C de la Institución Educativa Popular Diocesana. En este día martes 6 de abril, entonces practicaremos las áreas de lenguaje e inglés. En este periodo específicamente, en lenguaje, vamos a trabajar el tema del acento, la sílaba, la división de las palabras según el número de sílabas, el diptongo, el triptongo, el hiato, varias figuras literarias que vamos a aprender y vamos a interiorizar. Pero antes de llegar a ello, a todo eso que les acabo de pronunciar, debemos conocer algo muy importante que se denomina el acento. Cuando nos dicen el acento, ¿en qué pensamos? ¿Qué será acentuar? Acentuar es hacer fuerza en algo, ¿cierto? Que algo sobresalga por encima de otras cosas. Por eso vamos a mirar de qué se trata en el lenguaje la acentuación de las palabras. Primero debemos recordar que la sílaba es una letra o conjunto de letras que se pronuncian en una sola emisión de voz, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar nuestras palmitas. Ustedes el año pasado vieron con la profe Nora y quienes no estuvieron con ella en otros colegios o con otros docentes, vieron qué es la sílaba, ¿cierto? Entonces es ese conjunto de letricas que se unen en un solo golpe de voz, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de 3 palabras. La primera dice palmera. ¿Cómo la dividiríamos? Vamos a dividirla con nuestras palmas. Palmera, ¿cierto? Allí tenemos una sílaba. Tenemos 3 sílabas en esa palabra, una palabra de 3 sílabas, que como denominaron hace un año con la profe Nora, se llaman palabras trisílabas, que están conformadas por 3 sílabas. La siguiente palabra es la palabra patio, vamos a dividirla. Patio. Muy bien. Esta palabra tiene 2 sílabas, quiere decir que es una palabra bisílaba, porque está conformada por 2 sílabas. Y la última tenemos la palabra constitución, vamos a dividirla. Constitución. Esta palabra está conformada por 4 sílabas, quiere decir que es polisílaba, ¿cierto? Entonces tenemos las palabras bisílabas, que son conformadas por 2 sílabas, las trisílabas, que están conformadas por 3 sílabas, y las polisílabas, que están conformadas por 4 o más. Y también hay palabras monosílabas, que están conformadas por una sola sílaba. Por ejemplo, la palabra sí, la palabra no, ¿cierto? La palabra él, la palabra tú, la palabra yo, la palabra mi. Todas estas palabras son monosílabas, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo un recorderis de hecho, pero hoy vamos a ver dos tipos de sílabas que son muy importantes para poder entender cómo acentuar una palabra. Aquí dice, las sílabas pueden ser tónicas, donde hay fuerza de voz, o átonas, sin fuerza de voz. Átonas quiere decir que no hay tono, no hay fuerza allí. Aquí tenemos entonces la palabra periódico. Está aquí señalada. Vamos a separarla primero. Periódico. ¿Cuál es la sílaba que está acentuada, en la que hacemos más fuerza? En rio. Entonces, periódico. Porque nosotros no decimos periódico o periódico, sino que decimos periódico. Y de hecho existen 2 tipos de acento, ¿sí? El acento prosódico y el acento ortográfico. El acento ortográfico es aquella sílaba que tiene tilde, es la tilde es el acento ortográfico. Entonces ya cuando en una palabra nos aparece la tilde, ya sabemos que ahí está el acento. Cuando la palabra es sin tilde, entonces tenemos que pensar dónde estamos haciendo la fuerza, el acento. Por ejemplo, con la palabra pedal, aquí es donde está el acento, pedal. Aquí en la palabra ausente, ausente. Miren que sen está coloreadito de verde, está resaltado, o sea que allí está el acento de la palabra. Y la palabra camión, ya tenemos la trampita, tiene tilde, quiere decir que ahí está el acento. Camión. Muy bien. Como puedes ver, existen 2 tipos de sílabas, la sílaba tónica y la sílaba átona. La sílaba tónica es aquella en la que realizamos mayor fuerza en nuestra voz al pronunciarla. En una palabra existe una sola sílaba tónica. Entonces, esto ya es crucial. Solo una, por eso allí está el acento. Entonces, el ejemplo se los voy a dar con color rojo. Tenemos 2 palabras, cartuchera y atención. Con la palabra cartuchera la dividimos. Cartuchera.
Esta es la sílaba tónica porque en che está la mayor fuerza de mi voz. En la palabra atención ya tenemos nuestra trampilla y es la tilde, quiere decir que allí está el acento, la sílaba tónica. Atención. Muy bien, ahora nos dice la sílaba o sílabas átonas, si pueden ser varias, son aquellas que no llevan el acento o la fuerza principal cuando se pronuncian. Entonces el ejemplo se los voy a hacer con color verde, exactamente con las mismas dos palabras del ejemplo anterior, pero en este caso miramos que ya el acento o la sílaba átona, o sea, las que no tienen fuerza, no son che ni son sion, son las demás sílabas. Entonces, cartuchera, cartuchera. Atención, aten. ¿Por qué hice silencio en las sílabas tónicas? Porque ahí es donde está el acento. Y aquí lo que estamos queriendo mirar es cuáles son las que no tienen el acento. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Dice, escribe en tu cuaderno de lenguaje el título, el acento. Segundo, transcribe en tu cuaderno de lenguaje la teoría que aparece en esta guía sobre el acento. Miren que es muy cortico. Vamos a transcribir con excelente ortografía, usando las mayúsculas. Este periodo voy a molestarlos con eso que ustedes no se van a imaginar. ¿Sí? Cada que les revise en Classroom las actividades, les voy a molestar muchísimo con la ortografía y con las mayúsculas. Entonces vamos a transcribir todo esto desde aquí, acentuación de palabras, quienes quieran hacer los dibujitos los pueden hacer, quienes no, pues no hay necesidad. Escriben qué es la sílaba tónica y qué son las sílabas átonas con los respectivos ejemplos. Eso está muy cortico. Y por último, ¿qué nos dice? Realiza la siguiente tabla en tu cuaderno de lenguaje y separa por sílabas cada palabra. Luego, colorea con rojo, la sílaba tónica de cada palabra y con color verde las sílabas átonas, según el ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo. Aquí entonces tenemos un cuadrito que vamos a hacer en nuestro cuaderno de lenguaje. Hay 17 palabras, la primera es el ejemplo. Tenemos la palabra motivación. Y al frente nos dan unas casillas para hacer el silabeo, es decir, separarla por sílabas. Para eso vamos a utilizar nuestras manitos. Motivación, ¿cierto? Podemos ver que el acento, la sílaba tónica, la más fuerte, la fuerza, está en la última sílaba que es sion, además que allí está la tilde. Entonces esta la pintamos de color rojo. Y las demás que no tienen fuerza ni ese acento fuerte, que son sílabas átonas, las pintamos de color verde. Y esto mismo lo hacemos con cada una de estas palabras, de estas 16 palabras, y esa sería toda la actividad del lenguaje. Ahora pasamos a inglés. En inglés, en este segundo periodo, nos vamos a dedicar a aprender los verbos. ¿Qué son los verbos? Las acciones que hacemos, pero en inglés. Para eso, cada 8 días nos vamos a aprender 4 verbos. En esta oportunidad nos corresponden los que aparecen en la siguiente página. Entonces vamos a poner como título The Verbs, que significa los verbos, y vamos a dibujar estos 4 verbos tal como aparece aquí. Entonces, el verbo vender se pronuncia sell. El verbo sentarse se pronuncia sit. El verbo patinar se pronuncia skate. Y el verbo esquiar se pronuncia sky. ¿Listo? Aquí tenemos entonces 4 verbos que vamos a interiorizar dibujándolos y escribiéndolos en nuestro cuaderno de inglés. Y eso sería todo por este día. Los quiero muchísimo y nos vemos mañana. Hasta luego.